latino en el siglo XIX, origen de las problemáticas. Primero, político. Clases dominantes y clases marginadas. Desde el punto de vista social, la nueva sociedad latinoamericana se quedó dividida entre clases dominantes y grupos subalternos o marginados. Entre los primeros encontraremos a una minoría dominante compuesta por criollos dedicados a la producción de la tierra o al comercio con el exterior. Votan y son votados. Son los que ocupan los cargos de gobierno en los nuevos estados. A. Los marginados. El indígena ganó su libertad, pero no mejoró su situación social, siguieron siendo apartados y su destino fue la servidumbre o el exterminio. Por ejemplo, en Uruguay la gran mayoría de los charrúas fueron exterminados bajo el gobierno del primer presidente Fructuoso Rivera. B. Los esclavos. Su situación fue variando a medida que el siglo XIX transcurría. Primero se prohibió en algunos estados su introducción, luego se decretó la libertad de vientres y finalmente hacia 1850 desaparece la esclavitud, excepto en Brasil, que se mantuvo hasta 1888. Cabe aclarar que los ingleses habían prohibido el comercio de esclavos, ya que no presentaban un mercado consumidor para una Inglaterra en pleno proceso de industrialización. El esclavo resultaba caro y no tiene poder adquisitivo. Los grupos marginados no tenían derecho a voto, ya que para elegir y ser elegidos se necesitaba una importante cantidad de dinero. Segundo, económico. Luego de la independencia se repartieron las tierras que había conservado el Estado español sin repartir, y en el transcurso del siglo se fueron tomando las tierras indígenas. Estos fueron expulsados con engaños o a la fuerza hacia las zonas montañosas, selváticas o desérticas. La especialización de la producción por zonas que había comenzado en la época colonial se aceleró en este periodo debido al aumento de la demanda europea, alimentos y materias primas. A partir de este momento se destacan tres grupos de países exportadores de materias primas: los de clima templado, que exportaban cereales y productos ganaderos, por ejemplo, Uruguay, cueros y tasajo; los del clima tropical, cuya exportación se basaba en la agricultura tropical, por ejemplo, Colombia tabaco, Venezuela cacao y México algodón; y los países exportadores de minerales, por ejemplo, Chile cobre, Bolivia plata y estaño. El monocultivo tenía consecuencias nefastas sobre la economía de los países: destrucción de los suelos cultivables al retirarse de los cultivos, como sucede al noroeste de Brasil con el azúcar; dependencia de un solo producto y de escasos mercados que fijaban los precios; descuido de los cultivos para el consumo local, con la consiguiente consecuencia del hambre, la desnutrición, entre otros. El monocultivo también influía en la formación de latifundios, por lo que la pérdida de fertilidad de las tierras impulsaba a los propietarios a ocupar más terreno apto. La monoproducción tenía consecuencias negativas para los países latinoamericanos. Al depender sus exportaciones de uno o escasos productos, el ingreso de dinero por las ventas al exterior se podía ver afectado, ya que los países compradores podían ser pocos y si alguno dejaba de comprar disminuían las ventas. Si el precio de este producto bajaba, también descendía el dinero que ingresaba al país. En el caso del monocultivo, las consecuencias negativas eran aún mayores. Al cultivar el mismo producto en el mismo suelo, este se iba debilitando y la producción disminuía. También sucedía que casi todas las tierras, o las mejores, se dedicaban para plantar el cultivo que se exportaba y se descuidaban los cultivos para alimentar a la población local, provocando el hambre. A. Dependencia de Inglaterra. Muchas de las riquezas que poseía América Latina no podían ser explotadas por dificultades de acceso a los territorios a causa del primitivismo de los primeros transportadores. La estructura de caminos era pobre y los estados recién nacían a la vida independiente carecían de dinero para efectuar obras públicas. Carros, carretas, caballos y mulas eran los medios de transporte para los hombres y las mercaderías. La situación va a cambiar cuando se instalen los primeros ferrocarriles, pero estos no van a ser introducidos por los países latinoamericanos, sino por las empresas inglesas, y van a servir a sus propósitos.
Los países latinoamericanos surgieron a la vida independiente en el momento que Europa desarrollaba la industrialización, incluso la propia independencia de las colonias españolas. Tuvo mucho que ver con el interés de Inglaterra para tener territorios donde colocar su abundante producción. En los hechos, las colonias pasaron de una dependencia a otra. La vinculación de América Latina con el mercado mundial pasó por dos etapas. La primera se extiende desde la independencia hasta mediados del siglo XIX y se caracteriza por la apertura al libre comercio, la entrada masiva de mercadería inglesa, la pérdida del metal precioso que se usó como medio de pago. Las industrias artesanales locales no pudieron competir con la producción inglesa y murieron. La segunda etapa transcurre en la segunda mitad del siglo XIX y se caracteriza por la llegada de capitales extranjeros, en su mayoría ingleses, pero también franceses, alemanes y de Estados Unidos, que se convirtieron en obras de infraestructura. La integración de América Latina al mercado mundial fue mayor y también aumentó su independencia. Tercero, social. En la cúspide de la pirámide social nos encontramos a los criollos blancos descendientes de españoles, normalmente hacendados o altos dirigentes. Sustituyeron a los españoles tras la independencia. Solían tener todas grandes haciendas, aunque dirigidas por patronos. Mientras ellos vivían en las urbes, se apoyaban en políticos conservadores que defendían sus intereses, como el presidente Rosas en Argentina, ya que eran la mayor fuente de riqueza de los Estados Unidos. Solían hacer que se desarrollara un programa agrícola favorable a sus haciendas. Había quienes se dedicaban al ganado, como los estancieros, exportaban carne, huesos, etc. A veces apoyarán a militares o caudillos para que restablezcan el orden, es decir, para que sigan siendo ellos los que manejan indirectamente la política del país. El segundo escalón de la pirámide social, empezando por arriba, nos encontramos a los mestizos y mulatos, que ejercerán puestos tales como de militares, es decir, trabajadores de las clases medias. En el tercer escalón tenemos a los indígenas, que ni siquiera se integran, sobreviven en sus territorios selváticos o montañosos de forma nómada, exceptuando algunos como los gauchos. Son el último recurso del Estado, aunque cada vez se les ha ido quitando más territorios al no poseer contratos que justifiquen que son de su propiedad. Por último nos encontramos a los negros, en estado de servidumbre o esclavitud. Sería un problema a la hora de integrarse a la sociedad cuando se abole la esclavitud. Hasta 1800 habrá esclavos en Sudamérica. Cuarto, cultural. En el ámbito cultural, la invención de la nación de los liberales resultó un tanto engendrada porque implicó la entrega de las riquezas al capital extranjero y la subordinación de las culturas populares a los gustos europeos. La riqueza de la cultura latinoamericana es el producto de numerosas influencias, incluidas cultura colonial europea a causa de la historia de la colonización de la región por España, Portugal y Francia. La influencia europea es especialmente importante en los estamentos así denominados más elevados de la cultura, tales como la literatura, pintura y música. Esta historia imperial dejó una marca indeleble de su influencia en muchos idiomas que se hablan en América, incluido el Caribe, y América del Sur y Norte, es decir, México, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y numerosas partes de Estados Unidos. La inmigración de los siglos XIX y XX desde Italia, Alemania y este de Europa transforma especialmente algunos países tales como Argentina, Uruguay y Brasil, particularmente en las zonas del sureste y el sur, Chile y Venezuela.